nos vamos a sumergir en un documento que a primera vista podría parecer pura burocracia, pero que en realidad es un mapa para salvar vidas. Sí, totalmente. Es el Manual de Seguridad del Paciente Usuario del Ministerio de Salud Pública de Ecuador. Y nuestra misión es descubrir cómo un simple manual intenta resolver un problema gigantesco. Gigantesco. El hecho de que a veces el lugar que debe curarnos puede hacernos daño. Vamos a desmenuzar las reglas y los protocolos que nos protegen. Y es clave entender el contexto, ¿no? Este manual se publicó en el Registro Oficial en 2016. Vea, no es una recomendación. Es obligatorio. Es obligatorio para todo el sistema de salud ecuatoriano, público y privado. Y nace de una realidad que la verdad asusta un poco. El propio manual cita estudios como el IBEAS en Latinoamérica que revelan algo tremendo. A ver, Aproximadamente 10 de cada 100 pacientes hospitalizados sufren algún tipo de daño durante su atención. 10 de cada 100. Es una cifra enorme. Significa que en una sala con 20 camas, pues es probable que 2 personas sufran un evento adverso. Exactamente. Y la Organización Mundial de la Salud ya lo venía advirtiendo desde 2002, catalogándolo como un problema de salud pública mundial. Claro. Pero lo más importante de este manual, la filosofía que lo recorre, es que no se trata de buscar culpables. El objetivo es cambiar la cultura. Pasar de la culpa al aprendizaje. Eso es, pasar de la típica cultura punitiva que busca castigar a quien comete un error, a una cultura de seguridad, proactiva, que entiende que los seres humanos se equivocan. Y que los errores son parte del sistema. Son consecuencia de fallas en sistemas muy complejos. Sí, entendido. Entonces, no es solo una lista de reglas, es un cambio de mentalidad. El manual establece unos principios transversales, pero me llama la atención uno en particular. La alianza con el paciente y su familia. ¿No se supone que ya estamos del mismo lado? Se supone, claro. Pero en la práctica, el modelo tradicional es muy pasivo. El médico ordena, el paciente obedece. Cierto. La alianza significa empoderar a la persona, darle herramientas para que sea un participante activo en su propio cuidado, que pregunte, que cuestione, que verifique. Y todo esto se basa en un principio ético milenario que viene de Hipócrates. Primum non nocere. Primero, no hacer daño. Exacto. El manual toma esa frase y la convierte en 17 prácticas seguras y muy concretas. No podemos verlas todas, pero hemos seleccionado algunas que son muy reveladoras. Perfecto. Pues empecemos por lo más básico. Algo que damos por sentado, pero que es la primera ficha de dominó que puede caer. La identificación correcta del paciente. Fundamental. Uno piensa que es tan simple como preguntar el nombre, pero el manual va mucho más allá. Muchísimo más allá. Prohíbe explícitamente identificar a un paciente solo por el número de cama o el diagnóstico. Exige lo que llama una verificación cruzada. Verificación cruzada. Sí, usando como mínimo 2 identificadores distintos. Por ejemplo, se le pide al paciente que diga su nombre completo y su número de cédula. Y el personal debe cotejar esa respuesta verbal con, digamos, un documento físico. Y lo increíble es que el manual hasta guioniza las preguntas. Dice textualmente: ¿cuál es su nombre completo? ¿Cuál es su número de cédula de identidad? No deja nada al azar. Y luego está el brazalete de identificación, que es obligatorio en situaciones de riesgo como hospitalización o emergencias. Un momento. Aquí es donde me quedé perpleja. ¿El manual especifica hasta el material del brazalete? Sí que lo hace. Dice que tiene que ser de polipropileno antialérgico, resistente a la tensión y con un cierre de seguridad no manipulable. Hasta la tinta debe ser indeleble. Yo pensé que solo diría, póngale un brazalete. ¿Y ya? Y parece una obsesión por el detalle, ¿verdad? Pero es que ahí está la filosofía central del manual, en esa sola pieza de plástico. Demuestra que la seguridad no se logra con buenas intenciones. Sino con especificaciones rigurosas. Exacto. No dice pongan un brazalete. Dice pongan este brazalete, que no se rompe, no da alergia y no se puede quitar. La seguridad está en los detalles que nadie ve, porque un error aquí, en el primer paso, puede llevar a una cascada de errores. Catastróficos. La medicación equivocada, una transfusión incompatible o incluso operar a la persona incorrecta. Bien, entonces, la identificación correcta es la primera muralla, pero una vez que sabemos quién es el paciente, viene el siguiente gran riesgo: la medicación. Y el manual es muy claro en que no todos los errores son iguales, ¿cierto? Para nada.
Identifica 11 grupos de fármacos que califica como de alto riesgo. Son medicamentos que, si bien son muy efectivos, tienen un potencial altísimo de causar un daño grave, incluso la muerte, si hay un error. Y en la lista hay algunos muy comunes, como anticoagulantes, opiáceos, insulinas. O electrolitos concentrados, como el cloruro de potasio. Sí. Y aquí el manual introduce un concepto que me parece fascinante, porque lo vemos todos los días, hasta en casa. Los medicamentos LASA. Es la sigla en inglés de Look Alike, Sound Alike, o sea, medicamentos que se ven o suenan parecido. Ah, claro, 2 cajas con un diseño similar, 2 nombres que se pronuncian casi igual. Exacto. Y el manual nos identifica como una de las causas más frecuentes de errores. Un profesional con prisa, bajo presión, puede fácilmente tomar la caja equivocada si no hay barreras de seguridad. Y para evitar eso, propone el doble chequeo independiente. Es decir, una persona prepara el medicamento y una segunda persona, de forma independiente, lo revisa todo. Pero esto me genera una duda. A ver. ¿No ralentiza todo? ¿En una sala de emergencia saturada no crea cuellos de botella? Es una pregunta excelente, y es la tensión constante en esto, eficiencia contra seguridad. La respuesta del manual es que para estos medicamentos de alto riesgo, el tiempo del doble chequeo es infinitamente menor que el que se gastaría en solucionar un error grave. Es una inversión, entonces. Es una inversión. Previene una catástrofe que no solo dañaría al paciente, sino que paralizaría a todo el equipo. No se hace con todo, solo con esa lista acotada de alto riesgo. Tiene sentido. Y esto conecta con otro proceso, la conciliación de medicamentos. La idea es hacer una lista de todo lo que el paciente tomaba en casa y compararla con lo que se le receta en el hospital. Pero de nuevo, me pregunto por la practicidad. Si llega alguien con un infarto, ¿de verdad hay tiempo para eso? Es que no hacerlo puede causar la siguiente urgencia. El manual cita un metaanálisis que es demoledor. Se encontraron discrepancias entre la medicación previa y la prescripción hospitalaria en hasta un 67% de los casos. 67%. Eso es en 2 de cada 3 pacientes. Es una locura. Es una brecha de información enorme, y las consecuencias pueden ser graves. Se puede interrumpir sin querer un tratamiento vital o prescribir un fármaco nuevo que interactúa de forma peligrosa con uno que el paciente ya tomaba y que nadie sabía. Entiendo. O sea, la conciliación no es burocracia. Es un acto clínico esencial para tener la foto completa. Exacto. Evitar causar un nuevo problema al intentar solucionar el primero, queda claro. De la identidad pasamos a la medicación. Y ahora algo que la pandemia nos grabó a fuego, pero que en sanidad es un pilar desde siempre, la higiene de manos. Un clásico. Pero el manual, de nuevo, no se limita a decir lávense las manos. No. Adopta un modelo muy específico de la OMS, conocido como los 5 momentos para la higiene de las manos. No es lavarse las manos cada 5 minutos, sino en momentos estratégicos. Ok, a ver si podemos reconstruirlos lógicamente. El primero debe ser el más obvio. Antes de tocar al paciente. Exacto. Y el cuarto, que es su reflejo. Después de tocar al paciente. Esos 2 momentos abren y cierran cualquier interacción segura. Perfecto. Y dentro me imagino que hay momentos de mayor riesgo, como antes de realizar un procedimiento limpio, como poner una vía. Precisamente. Ese es el segundo, para no introducir gérmenes. Y su contraparte es el tercero, después del riesgo de exposición a líquidos corporales. Este protege al personal y evita el transporte de patógenos. Y queda el quinto, que es el que a menudo se olvida. ¿El entorno? El quinto momento es después del contacto con el entorno del paciente. La baranda de la cama, la mesa de noche, Claro, son superficies que se contaminan. y actúan como reservorios de gérmenes. Es una de las principales vías de infecciones cruzadas. Fascinante. Es como una coreografía invisible. Y el manual también aclara que no siempre se necesita agua y jabón, ¿cierto? Correcto. Y es muy práctico. En la mayoría de estos momentos, si las manos no están visiblemente sucias, la fricción con un preparado de base alcohólica es más rápida y efectiva. El alcohol en gel. Sí, el lavado con agua y jabón se reserva para cuando hay suciedad visible. Es la medida más costo efectiva que existe. Hemos hablado. Porque la seguridad en la atención médica no es una sola cosa, es un ecosistema. Lo que vamos a ver no es burocracia, es la sabiduría acumulada de años de estudiar qué funciona y, sobre todo, qué puede salir mal. Perfecto. Pues empecemos por los cimientos, por lo más tangible. La tecnología.
El manual habla de un programa de mantenimiento preventivo de equipos biomédicos. A ver, esto intuitivamente tiene todo el sentido, pero me llama la atención que lo desglosan en 3 puntos muy específicos: inventario, cronograma y etiquetado. ¿Por qué esos 3? Porque una revisión anual, por ejemplo, es reactiva. Esperas a que algo falle. Estos 3 pilares crean un sistema proactivo. El inventario activo no es una lista en un cajón. Es un mapa vivo de toda la tecnología del hospital. Te dice qué tienes, dónde está y cuál es su estado. Sin eso, estás a ciegas. Claro, no puedes mantener lo que no sabes que tienes. Exacto. Luego, el cronograma es, digamos, el cerebro de la operación. Se basa en las recomendaciones del fabricante. Y finalmente, el etiquetado. El etiquetado es la comunicación de todo ese sistema. Es una señal visual, simple, que le dice a cualquier profesional: este equipo es confiable, se revisó en tal fecha. Es la garantía. Entiendo, no es solo arreglar cosas, es crear confianza en las herramientas. Y hablando del lugar donde esa confianza es más crítica, el manual nos lleva directo al quirófano. Al corazón del hospital, en muchos sentidos. Aquí el manual usa un subtítulo que lo dice todo: la lista salva vidas. Esto me suena pero muchísimo a la lista de verificación que usa un piloto antes de despegar. Es que la idea viene directamente de ahí, de la aeronáutica. Se dieron cuenta de que los errores graves no los cometen los novatos, sino los expertos que por la rutina se saltan un paso que creen obvio. Esta lista te fuerza a hacer una pausa. ¿Y cómo funciona en la práctica? Veo que la dividen en 3 momentos. Sí, son 3 pausas estratégicas. La primera es la entrada, o sign-in. Es antes de la anestesia. Es como el control de pasaporte. Paciente correcto, sitio quirúrgico correcto, consentimiento, alergias. Parece básico, pero aquí se eliminan de raíz errores que serían devastadores. Luego viene la que llaman pausa quirúrgica o time out, justo antes de la primera incisión. Y esto es clave. Aquí todo el equipo en la sala se presenta por nombre y función. Se crea un ambiente horizontal. Se confirma de nuevo, en voz alta, qué se va a hacer. Y se verifica un detalle crucial que mencionan los materiales: que la profilaxis antibiótica se haya administrado hace menos de 60 minutos. Y el tercer paso, la salida o sign out, es antes de que el paciente se vaya. ¿Qué se busca aquí? Imagina el agotamiento al final de una cirugía larga. Ahí es fácil que se olvide contar una gasa o etiquetar mal una muestra. Esta pausa obliga a una última revisión. Se hace un recuento formal de todo, se verifican las muestras. Es un cierre ordenado. Mencionaste la profilaxis antibiótica, y aquí en el manual hay un gráfico que me pareció increíble. Lo llaman la hora de oro. Yo siempre pensé que con los antibióticos, mientras antes, mejor, pero aquí hablan de una ventana de 60 minutos antes de la incisión. ¿Qué tiene de mágico esa hora? Lo mágico es la farmacocinética. Si lo administras demasiado pronto, cuando el cirujano corta, el nivel del antibiótico en el tejido ya empezó a bajar. Si lo administras tarde, la bacteria ya entró. Esa ventana, idealmente entre 30 y 0 minutos antes, asegura que tienes la máxima concentración de defensas justo en el campo de batalla, en el momento de la incisión. Y tan importante como cuándo empezar es cuándo parar, ¿cierto? El manual dice que hay que suspenderla a las 24 horas. Fundamental. Mantener los antibióticos por si acaso no previene más infecciones. Lo que sí hace es crear un campo de entrenamiento perfecto para que las bacterias se vuelvan resistentes. Por eso el protocolo es tan estricto. Úsalo bien, en el momento justo, y retíralo. Es una herramienta de precisión, no un martillo. Está todo increíblemente conectado. El antibiótico de la hora de oro se verifica en la pausa quirúrgica. No es una tarea aislada. Ahora bien, salimos del quirófano. Y los materiales nos llevan a un riesgo que definen como el enemigo silencioso, el tromboembolismo venoso o TEV. Sí. Es un nombre un poco técnico. El TEV agrupa 2 problemas. Uno es la trombosis venosa profunda, un coágulo en una vena grande, casi siempre en las piernas. Y el otro es la embolia pulmonar, que es cuando un trozo de ese coágulo viaja y, para que nos hagamos una idea, tapona la circulación de los pulmones. Por eso es tan letal. Y recalcan que es silencioso porque la mayoría de los pacientes no tienen síntomas claros hasta que es tarde. El villano aquí es la falta de movimiento, ¿verdad? Totalmente. Cuando estás días en una cama de hospital, la sangre de las piernas no circula igual, se estanca. Y la sangre estancada tiende a coagularse. Por eso la estrategia es la anticipación. Se evalúa el riesgo de cada paciente al ingresar y se actúa. Y veo que proponen 2 niveles.
¿Las medidas primarias? Son para los pacientes con factores de riesgo. Incluyen anticoagulantes, pero también cosas más simples, como las medias antiembólicas, que aprietan las piernas para ayudar a que la sangre suba, y también la posición de Trendelenburg. ¿Qué es exactamente? Imagínalo como poner una manguera un poco cuesta abajo. Simplemente elevas los pies de la cama para usar la gravedad a tu favor. Ayuda a que la sangre fluya de vuelta al corazón. Es una solución de, digamos, plomería corporal muy simple y efectiva. Me encanta la analogía. Y luego están las medidas secundarias, para quienes ya tienen el TEB. Ahí el foco es la recuperación. Se busca que el paciente camine lo antes posible, se usan botas de compresión y se hace un control de laboratorio muy estricto. Es una estrategia escalonada. Entendido. Entonces, con el TEB, el gran enemigo es la inmovilidad. Pero esa misma inmovilidad abre la puerta a otros riesgos, como las úlceras por presión y las caídas, ¿no? Es una transición perfecta, porque la lógica de prevención es la misma. No esperas a que ocurra. Para las úlceras, se usan escalas como Braden o Norton para evaluar el riesgo. Si hay riesgo, se activa un protocolo. Cambios de postura, piel hidratada, colchones especiales. Y para las caídas, lo mismo. Otras escalas como la de Morse y se mira el historial, la medicación. Si hay riesgo, se crea lo que el manual llama un entorno seguro. Exacto. Barandas de la cama siempre arriba, el timbre al alcance, el suelo seco, buena luz. Y todo esto pone en perspectiva el rol de la enfermería. No es solo dar medicamentos, es una vigilancia activa y preventiva 24/7. Son los ojos y las manos del sistema al lado de la cama del paciente. Y por muy buenos que sean los protocolos, todo se puede venir abajo si la gente no se comunica bien. El manual le da mucha importancia a la comunicación efectiva, sobre todo en los cambios de turno. Es el clásico juego del teléfono roto, ¿no? La información se degrada con cada traspaso si no hay un método. Un detalle omitido puede tener consecuencias fatales. Y para evitarlo, proponen un modelo llamado SBAR. Suena a jerga de oficina, pero ¿por qué puede ser tan efectivo? Porque combate cómo falla nuestro cerebro bajo estrés. Con las prisas tendemos a divagar, a contar una historia desordenada. SBAR te obliga a estructurar la información, a ser un piloto, no un novelista. Es una herramienta para pensar con claridad cuando más importa. Desglosémoslo rápido. S de situación. ¿Qué pasa ahora? B de background o antecedentes. El contexto clave. A de assessment o evaluación. Mi análisis del problema. Y R de recomendación. ¿Qué creo que hay que hacer? Es una estructura lógica a prueba de pánico. Clarísimo. De la comunicación humana volvemos a la tecnología con las bombas de infusión. Son esos aparatos tan comunes que administran suero o medicamentos. Parecen inofensivos, pero que puede salir mal. Mucho. Un error al programar la dosis, un cero de más, puede significar administrar 10 veces la medicación. Las consecuencias son gravísimas. Por eso el manual exige 3 cosas. Primero, entrenamiento obligatorio. Segundo, que las alarmas estén siempre activas y audibles. Y tercero, una desinfección rigurosa entre pacientes. Bien hablado de barreras, de protocolos, pero los sistemas los operan humanos. ¿Qué pasa cuando, a pesar de todo, algo falla y ocurre un error? Hablemos de la notificación de eventos adversos. Este es el corazón del cambio cultural. Para que un sistema aprenda de sus errores, primero tiene que saber que ocurrieron. Si el personal tiene miedo a ser castigado, los errores se ocultan. Entonces, el sistema de notificación debe ser, y el manual lo define así: no punitivo, confidencial, voluntario e independiente. ¿Qué significa no punitivo en la práctica? Si un profesional comete un error que causa un daño, ¿simplemente no pasa nada? Suena un poco injusto para el paciente. Es una distinción sutil pero vital. No punitivo no significa impunidad, especialmente si hay negligencia grave. Significa que el acto de notificar el error, de ser transparente para que el sistema aprenda, no será castigado. El foco se traslada de la persona al sistema. Exacto. La pregunta cambia de quién se equivocó a por qué nuestro sistema permitió que este error ocurriera y llegara al paciente. Para explicar esto, el manual usa una analogía muy visual que me encantó. El modelo del queso suizo. Sí, es del psicólogo James Reason, y es una forma brillante de entender la seguridad. Imagina el sistema de salud como una pila de rebanadas de queso. Una detrás de otra.
y cada rebanada es una barrera de seguridad, como el protocolo de identificación o el doble chequeo. Exactamente. Y como el queso suizo, cada una de esas rebanadas tiene agujeros. Ninguna barrera es perfecta. Esos agujeros son las fallas latentes del sistema. Como personal fatigado, un protocolo poco claro, 2 medicamentos con empaques muy parecidos. Eso es. Son debilidades que están ahí, esperando. Y un evento adverso ocurre cuando por una desafortunada casualidad, los agujeros de varias rebanadas se alinean. El peligro atraviesa todos los agujeros, hasta que alcanza al paciente. Justo. El error final que vemos no es la causa, sino la consecuencia de esa alineación de fallas. Por eso culpar a la última persona es inútil. Es inútil y contraproducente. La notificación nos permite encontrar y tapar los agujeros en todas las rebanadas anteriores. Se trata de arreglar el sistema, no de castigar al individuo. Después, hemos cubierto máquinas, quirófanos, cuidados constantes, comunicación. Ya tenemos casi todo el edificio. ¿Qué une todo esto? ¿Cómo se cierra el círculo? El pegamento de todo el sistema es lo que la última guía llama educación y participación, y lo enfoca de una manera muy inteligente, en 2 direcciones. Por un lado, la educación al paciente. Esto me parece un cambio de mentalidad enorme. No es solo darle un folleto, es animarlo a que pregunte, a que entienda, a que reconozca señales de alarma. Y por el otro, la competencia profesional. Y aquí no hablan solo de hacer cursos, hablan de aprender de los errores. Cuando algo falla, el objetivo no es buscar culpables, sino entender por qué falló el sistema y compartir esa lección. Hay una frase en la guía que creo que lo resume todo. Dice que hay que incorporar conocimientos en todas las carreras de ciencias de la salud. Eso es crucial. La seguridad del paciente no puede ser una materia eslava. Tiene que ser, digamos, el ADN de la formación de cualquier profesional sanitario. Al final de este recorrido, queda clarísimo que la seguridad del paciente no es una acción, sino una cultura. Es la suma de un equipo bien mantenido, una lista seguida a rajatabla, una comunicación sin fisuras y la educación de todos los involucrados. Exacto. Después de analizar todo esto, queda claro que este manual nos muestra que la seguridad del paciente es una ciencia. No puede dejarse al azar. No, es un diseño de sistemas, un esfuerzo sistemático que reconoce la falibilidad humana y diseña procesos para anticipar los errores y mitigar sus consecuencias. El objetivo no es tener gente perfecta, sino sistemas robustos. Sistemas que hagan que cometer un error sea difícil y que si se comete, sea detectado antes de que cause daño. Que hacerlo correcto y seguro sea siempre la opción más fácil. Si tuviéramos que resumir el viaje que hemos hecho, diría que nos deja 3 ideas. La primera es que la seguridad se construye estandarizando procesos. Desde cómo se pregunta a un nombre hasta cómo se administra un fármaco, ¿sí? La segunda es que exige un cambio cultural profundo. Abandonar la culpa y abrazar el aprendizaje. Exactamente. Ver los errores como una fuente de información valiosísima. Y la tercera, que es la que nos conecta a todos, es que esto no es solo para médicos y enfermeras. Nos involucra al propio paciente y a su familia. Así es. El manual es un proyecto para construir resiliencia en un sistema que es inherentemente complejo y de alto riesgo. Y esto nos lleva a una reflexión final. El manual insiste en que el paciente es un participante activo. Le anima a preguntar, a verificar, a expresar dudas. Es fundamental, y aquí va la idea para pensar. La próxima vez que estemos en una consulta o en un hospital y un profesional de la salud nos pregunte nuestro nombre completo por tercera vez, en lugar de verlo como una molestia, quizás debamos verlo como una señal, una buena señal. Una señal de que las rebanadas de queso suizo están en su sitio, de que el sistema funciona para protegernos. Y la pregunta final es, ¿cómo cambia nuestra perspectiva al vernos no solo como receptores pasivos, sino como lo que realmente somos? La última y más crucial barrera de seguridad en nuestro propio cuidado.